Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a hablar sobre el principio de momento o el teorema de Barrington. En muchos problemas de mecánica vectorial y de física, encontrar el brazo de palanca, ¿verdad? Para una fuerza dada resulta tedioso o laborioso, porque hay que aplicar conceptos de trigonometría y geometría para encontrar dicho brazo de palanca. Cuando tenemos este caso en el cual el brazo de palanca es laborioso de encontrar, podemos aplicar lo que es el principio de momento. ¿En qué consiste este principio? Este principio consiste en que la fuerza dada la vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos en un plano en dos dimensiones, X y Y, serían las componentes en X y en Y de dicha fuerza. Luego que tenemos la componente en X y Y de dicha fuerza, podemos aplicar lo que es el momento de cada una de esas componentes. Al final, yo sumo los momentos, ¿verdad?, de cada una de esas componentes y tengo el momento de la fuerza con respecto al punto de pivote. ¿Qué quiere decir? Tengo el resultado de la fuerza multiplicado por el brazo de palanca. Bien, sabiendo esto, entonces vamos a resolver un problema aplicando la fuerza por el brazo de palanca y luego vamos a aplicar resolver dicho problema por el teorema de Barrington o principio de momento. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice que calculemos el momento de esta fuerza de 400 newton, ¿verdad?, con respecto a este punto de pivote que tenemos acá en la parte superior izquierda. Si trazamos una línea de acción de la fuerza, ¿verdad?, hacia cerca del punto de pivote y trazamos otro eje perpendicular hacia el punto de pivote, obtenemos lo que es el brazo de palanca. Si nos fijamos, este brazo de palanca no se ve a simple vista. Necesitamos encontrar algunos datos para poder desarrollarlo. ¿Qué datos son necesarios? Bien, los datos que necesitamos para encontrar esta distancia, que es el brazo de palanca, sería esta otra distancia que le vamos a llamar R, y este ángulo que le vamos a llamar Z. Noten que este ángulo de aquí es el ángulo de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Una vez obtenidos esta distancia R y este ángulo Z, podemos encontrar esta distancia de acá aplicando conceptos de trigonometría. Bien, vamos a calcular ahora cada uno, ¿verdad?, de esos de R, ¿verdad?, y de Z. Para encontrar R, si nos fijamos, esta distancia R la podemos encontrar aplicando lo que es el teorema de Pitágoras. Si notamos acá, tenemos esta distancia de aquí que vale 0.2 y tenemos esta otra distancia de acá que vale 0.4. Si yo aplico Pitágoras, ¿verdad?, a estos dos lados, obtengo esta distancia de acá que la vamos a llamar R. Así que R lo podemos calcular como la raíz cuadrada de 0.4 elevado al cuadrado más 0.2 elevado al cuadrado, que eso nos da un valor aproximado de 0.447 metros. Bien, ahora vamos a calcular lo que es el ángulo llamado Z. Vamos a calcular dicho ángulo. Si nos fijamos, para encontrar ese ángulo, ¿verdad?, tenemos lo siguiente. Sabemos que este ángulo, tenemos un ángulo recto, ¿verdad?, de 90 grados. A ese ángulo recto de 90 grados, si nosotros le restamos este ángulo de aquí, que ese ángulo lo podemos ver que es igual al ángulo de acá de 30 grados, ¿verdad?, porque están opuestos por el vértice. Entonces aquí están 30, ¿verdad?, porque son ángulos opuestos. Aquí tendría 30 grados y acá también 30 grados. Así que el ángulo de aquí ya sabemos que es 30 grados. Y si conozco este otro ángulo, que vamos a llamarle alfa, podemos encontrar el ángulo Z. El ángulo Z viene dado como 90 grados, que es el ángulo recto, menos 30 grados, menos alfa. ¿Cómo calculo alfa? Si nos fijamos, alfa, que sería este ángulo de aquí, es acá tenemos su lado opuesto, que vale 0.2.
y tenemos su lado adyacente que vale 0.4. Así que lo podemos calcular con la función tangente. Si hacemos la tangente inversa del lado opuesto, que sería 0.2, sobre el lado adyacente, que sería 0.4, eso nos da un ángulo de 26.55 grados. Obteniendo este resultado, ahora sí podemos encontrar cuánto vale z. Z sería 90 grados menos 30 grados menos 26.55 grados, que nos da que el ángulo Z será un ángulo de 33.45. Ahora bien, una vez calculado lo que es la distancia R y el ángulo Z, podemos calcular cuánto es el brazo de palanca. Si nos fijamos, el brazo de palanca es el lado opuesto de este ángulo, así que podemos expresarlo como, el brazo de palanca lo podemos expresar como la hipotenusa llamada R multiplicado por el seno del ángulo. Bien, sabiendo esto, aplicando la fórmula general, podemos calcular el momento. Recuerden que el momento sería la fuerza por el brazo de palanca. Bien, primero que nada, tenemos que ver cómo gira el pivote dicha fuerza. Si nos fijamos, ese pivote, ¿verdad?, lo gira en el sentido del reloj. Recuerden que habíamos dicho que si gira en el sentido del reloj es negativo y si gira en el sentido antihorario es positivo. Como podemos ver, entonces este momento va a ser negativo. La fuerza es 400 por el brazo de palanca. Por el brazo de palanca, utilizando la fórmula que expresamos en la parte superior, es R, que sería 0.447, multiplicado por el seno del ángulo, que sería 33, ¿verdad? Sería 33.45 grados. Desarrollando esta operación nos da que el momento de la fuerza con respecto al punto de pivote es menos 98.56 newton por metros. Bien, hasta aquí hemos resuelto el ejemplo mediante la fórmula general. Ahora vamos a aplicar lo que es el teorema de Barrignon para resolver ese mismo ejemplo. Entonces fíjense que tenemos aquí el mismo ejemplo y el teorema de Barrignon dice que necesitamos corresponder la fuerza F en las componentes X y Y. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos aquí la componente en X, que lo pusimos en rojo, y la componente en Y, que lo pusimos en azul. Si escribimos las componentes, ¿verdad? La componente en X, viene dado como 400, ¿verdad?, seno de 30, y eso nos da 200 newton. La componente en Y, solamente voy a tomar el valor, la magnitud, no voy a tomar el signo si va hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? La magnitud de la componente en Y es 400, si nos fijamos, es el lado adyacente, sería coseno de 30 grados. ¿Okay? Fíjense que este lado de aquí, que es en azul, con respecto a este ángulo de 30 grados, el lado adyacente, por ende es 400 coseno de 30. 400 coseno de 30, eso nos da 346 que diga, punto 41. Bien, una vez descompuesto las fuerzas en X y en Y, ¿verdad?, entonces vamos a aplicar los momentos de cada una de esas fuerzas. El momento de la componente en X, ¿verdad?, con respecto al punto de pivote, si nos fijamos, esta componente en X va a tender a llevar este cuerpo rígido hacia arriba, va a ser así. Si yo lo sigo, si la fuerza es muy grande, ¿verdad?, él va a tender a girar el pivote en el sentido antihorario, ¿verdad? Esta parte de aquí se va a soltar y va a comenzar a girar hacia arriba en el sentido antihorario, así que es positivo, sería positivo el momento. El valor de la componente en X es 200 multiplicado por el brazo de palanca. Entonces, si nos fijamos, ¿verdad?, acá tenemos el punto de pivote. Si nos fijamos, el brazo de palanca, ¿verdad?, aquí está el ángulo de 90 grados. El brazo de palanca sería esta distancia de aquí hasta acá, que es 0.2. Entonces sería 200 por 0.2.
y eso nos da positivo 40 newton por metro. Ahora bien, vamos a calcular el momento de la componente en Y. Si nos fijamos, esta componente en Y, ¿verdad?, tiende a producir un momento negativo porque hace que gire en el sentido del reloj. Así que ese momento es negativo. El valor de la componente en Y nos dio 346.41 y si nos fijamos, ¿verdad?, esa componente en Y, aquí está los 90 grados, ¿verdad? Y entonces su brazo de palanca con respecto al punto de pivote sería esta distancia de aquí a acá, que corresponde a 0.4. Entonces aquí sería 146 por 0.4 y eso nos da un valor aproximado de menos 138.56 newton por metro. Recuerden que es newton por metro. Bien, una vez calculados los momentos de cada una de las componentes X en Y, podemos calcular el momento, ¿verdad?, de la fuerza como tal. Entonces el teorema de Barrington dice que sería la suma de el momento de la componente en X más el momento de la componente en Y. Entonces sería 40 menos 138.56 y eso es igual a menos 98.56 newton, 98.56 newton por metro, que si nos fijamos es el mismo valor que nos dio aplicando, ¿verdad?, en el ejemplo, el concepto con la fórmula general, ¿verdad?, 98.56. Acá aplicando el teorema de Barrington nos dio 98.56. Bien, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.